y La Patriada Producciones. ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos. John Charles fue y sigue siendo considerado el mejor de la historia de su país. Brilló en la década fines de los 50, inicios de los 60, sobre todo en la Juventus. Más acá en el tiempo, Ryan Joseph Wilson Giggs, conocido deportivamente como Ryan Giggs, brilló en el fútbol, en el mediocampo, en el Manchester United y luego como entrenador. Una leyenda de los Red Devils y es el tercer jugador más laureado de la historia del fútbol profesional, con 36 títulos. Gareth Frank Bale, OBE, Orden del Imperio Británico, Order by the British Empire, como Thomas Shelby. Un delantero de Los Ángeles, de la Major League Soccer de Estados Unidos y jugador de selección de su país. Bale debutó a los 16 años y a partir de entonces y por varios años tuvo el récord de ser el debutante más joven en la historia del seleccionado británico. Bale también, con la mirada similar al otro Bale, al que nos derrite, Christian. Geraint Howell Thomas, un ciclista británico de modalidad de ruta, ganó la clasificación general del Tour de Francia en 2018. Stereophonics, una banda de rock que se formó en 1992. Durante casi 30 años de carrera, Stereophonics consiguió muchos logros. Uno de ellos, solo igualado por los Beatles, Led Zeppelin, ABBA, Genesis, Oasis, Pink Floyd y U2. Sus 5 primeros discos fueron número 1 en el Reino Unido. ¿Qué tienen en común todos estos personajes? Que nacieron bajo la bandera que parece más que de un país, de una casa de Game of Thrones. La bandera del dragón rojo. Todos nacieron en el país secreto, Gales, Wales, como el Penderyn, el single malt de Wales. La lengua de Wales es la más difícil de las difíciles del Reino Unido. Escucha. Dwi yn dy garu di yn fawr iawn. Mae'n ben blwydd arna i yfory. Be wyt ti'n ei wneud heddiw? Mae yn ddydd Mercher yfory. Yn lle wyt ti'n gweithio? Las palabras más comunes son idénticas, como bore, da, que es buenos días, y esto es impronunciable, HWYL, que quiere decir adiós. Pero en las oraciones la situación se complica y las diferencias se acentúan. Ya entramos en la magia, ¿verdad? El galés es una lengua celta perteneciente a la familia indoeuropea y proviene del celta vitrónico, vitronic o bytronic en inglés, junto con el corno y el bretón. En inglés se dice Cornish y Breton, respectivamente. Esta lengua la hablan unos 570.000 personas y el país de Gales queda al oeste de Gran Bretaña. Al principio de su expansión por las islas británicas, el galés gozaba de bastante buena salud, como el gaélico o el corno. Pero con el paso de los años, la influencia del inglés creció frente a todos estos idiomas minoritarios. Y la verdad es que estas lenguas han tenido que luchar muchísimo para mantenerse con vida. Actualmente incluso se pueden encontrar colonias mucho más identitarias con el galés en el extranjero. Por ejemplo, ¿dónde? Acá, en Chubut. ¿Whisky con sabor a torta galesa? ¿El Penderyn primo de la alazana argentino? Pues claro que sí. Según los historiadores, la llegada del celta britónico a las islas británicas data del siglo VI a.C. En esa época se hablaba celta,
hasta que los romanos invadieron todo Gran Bretaña en el siglo 43 después de Cristo e introdujeron el alfabeto latino y, por supuesto, la tradición escrita. Por lo tanto, el latín pasó a ser lengua oficial, la más hablada además. Entre los siglos IV y V, el Imperio de Roma, en las islas, sufría ataques por todos los bandos. Por el oeste, los irlandeses, por el norte, los pictos, y por el mar del norte llegaban tribus germanas o bárbaros, formados por jutos, anglos y sajones. Con estos cambios de asentamiento se produjeron modificaciones, obviamente, en el idioma como en el gaélico o el galés, que absorbió términos. A pesar de la conquista romana, el latín no terminó de hacer morir al galés. El idioma siguió utilizándose en todo lo que fuera los ámbitos populares, incluso para algunos documentos oficiales o legislativos. Un ejemplo es The Mabinogion, la colección de cuentos y de manuscritos del territorio de Gales y de la mitología celta que datan del siglo X después de Cristo. Los primeros poetas galeses datan del siglo VII de nuestra era y se trata de Aneirin y Taliesin, descendientes de los druidas, que eran personajes con mucha autoridad y sabiduría en la cultura celta. Estos literatos colaboraron en el mantenimiento de la cultura galesa. En un esfuerzo por librar al galés de la opresión inglesa, surgieron figuras como la de, intentaré pronunciarlo, Llywelyn ap Grudulf, príncipe del condado de Gwynedd. Esto demuestra el clima de tensión que había entre las diferentes culturas, que se apoyaban en sus lenguas como principal seña de identidad y patrimonio para defenderse de los opresores. Suena todo tan Lord of the Rings que enamora. En el reinado de Enrique IV, entre 1399 y 1413, Gales luchó por su independencia de Inglaterra. Y gracias a Owain Glyndwr, quien obtuvo cierto apoyo del rey Tudor Enrique VII. Pero este reconocimiento se desvaneció con la aprobación del Acta de la Unión en 1536, que fue firmada por Enrique VIII, y de esa manera Gales pasó a formar parte de Inglaterra. En el siglo XVIII también se destacó Goronwy Owen, también conocido como el último gran poeta galés que luchó por recuperar el idioma. En el siglo XIX ocurrieron una serie de protestas y de levantamientos a favor del galés, siempre empujando para que se lo introdujera en el sistema educativo. La influencia del inglés se expandió por todo el territorio gracias a la Revolución Industrial, la proliferación de publicaciones muy periódicas y obviamente la introducción del ferrocarril. Las publicaciones galesas se imprimían una vez a la semana o quizá al mes, y las de la lengua germana de modo casi diario. Las guerras mundiales también obstaculizaron el progreso del galés, primeramente porque muchos galeses murieron en la guerra. Y además, la crisis económica que afectó al territorio galés obligó a los ciudadanos a emigrar y, por supuesto, a adaptarse al inglés. Pero tras la aprobación del partido político Plaid Cymru en 1925, las campañas de protesta civil se incrementaron a favor del idioma galés. En 1962, Saunders dio un gran impulso al idioma en su famosa intervención en el programa de radio de la BBC, que se llamaba El destino de la lengua, en el que apelaba a la revolución para mantener este patrimonio lingüístico. A raíz de este acontecimiento surgió la Sociedad del Idioma Galés, una agrupación formada básicamente por jóvenes que apoyaron el bilingüismo en la sociedad,
Con el tiempo se obtuvieron varios logros, como por ejemplo la fundación en 1982 del canal de televisión galés S4C, fruto de la campaña de Winford Evans en la agrupación Simdeitas. En 1993 se aprobó la ley del idioma galés, Welsh Language Act, a partir de la cual el galés se enseñó obligatoriamente en las escuelas hasta los niños de 16 años de edad. Con la Asamblea Nacional de 1998 se consideró al inglés y al galés como lenguas con igual valor oficial. Otro de los problemas que tiene ahora el galés es que no hay mucho en internet en comparación con otras lenguas. En redes sociales como Twitter es dificilísimo encontrar. Los motores de búsqueda como Google también son más eficaces en resultados en inglés que en galés, y esto obviamente dificulta la interacción de las personas de las nuevas generaciones en galés con otras personas y otros jóvenes que están en el resto del mundo. Sin embargo, lo que dicen algunos, como por ejemplo los medios de comunicación como The Guardian, dicen que este desuso se debe a cierta vergüenza que sienten los hablantes a la hora de expresarse en galés, como algo incómodo. De todas maneras, no es así el sentimiento de identidad nacional, que es muy fuerte en Gales y que va aumentando. Lo que pone de manifiesto que la crisis es más bien lingüística y no tanto política ni de identidad. Es una cuestión de comodidad con el galés en el día a día. Y el dato curioso que se produce, lo que comentábamos antes, es que en la Patagonia Argentina, en Chubut, donde está la comunidad de galeses, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XVIII, se ha conseguido impulsar, influenciar en todas partes y aceptar el idioma galés más a veces que en algunas zonas de Inglaterra. Gales es una de las naciones celtas. La capital y la ciudad más grande es Cardiff, que en galés se pronuncia, según indican, algo así como Cardiff. Allí viven 354.000 personas y durante un tiempo fue el principal puerto mundial de carbón. Y durante algunos años antes de la Primera Guerra Mundial tuvo un tráfico más intenso que Londres o que Liverpool. El nombre inglés de Gales, Wales, procede del anglosajón Wallace o Wealas, el país de los Welsh, los forasteros. La historia de Gales comienza con la llegada de seres humanos a la región hace miles de años. Los neandertales vivieron en lo que hoy es Gales hace al menos 230.000 años, mientras que el Homo sapiens llegó alrededor de hace 31.000 años antes de Cristo. Allí se encuentran muchos restos del Mesolítico, del Neolítico y de la Edad de Bronce, en Wales. Durante la Edad de Hierro, la región, al igual que toda Gran Bretaña del sur, estaba dominada por los celtas britones y por la lengua britónica. Gales desempeñó un papel enorme en la Primera Guerra Mundial. No solamente porque muchísimos voluntarios participaron de la guerra, en el grupo de los aliados, por supuesto, sino que sus ciudades fueron bombardeadas extensamente durante el Blitz nazi. Todo esto no puede más que dar origen a algo excepcional. Penderyn es la marca de whisky de Gales. Es el primer whisky comercial realizado en el país desde el siglo XIX. La compañía produce whisky single malt, 46% en general, de categoría premium, y tiene diversas variedades. Penderyn es a su vez el nombre de la destilería que lo fabrica y del pueblo en el que se encuentra situada, Penderyn Ronda. La compañía fue creada en 2000 bajo el nombre de Welsh Whisky Company. El whisky había sido destilado en Gales durante cientos de años, pero la industria desapareció en 1894. Penderyn se convirtió, por lo tanto, en el primer whisky en ser manufacturado en Gales desde más de 100 años. A finales del siglo XIX se había abierto una destilería en un lugar llamado Rhywargor,
que se pronuncia rarísimo, algo así como Rower. Pero esta destilería cerró poco después de abrir, cuando entró en suspensión de pagos en 1903, y después no hubo nada más, hasta que comenzaron a destilar cerca del año 2000. Hay un poco de historia del whisky en Gales. Evan Williams, ¿te suena? El Bourbon. Evan Williams, el Bourbon Pioneer, uno de los pioneros del Bourbon, el pionero del Bourbon en Kentucky, venía de un lugar llamado Dale de Pembrokeshire, y fue David Lloyd George, el único primer ministro de Gales, quien introdujo la regla de los 3 años y un día, de modo que cualquiera tendría que obedecer esa regulación, y que se lograba eliminar mucho alcohol ilegal de las calles. Todavía tiene Penderyn un alambique que fue diseñado por David Faraday, descendiente de Michael Faraday, del físico victoriano que llegó a Gales. La historia es la de unos amigos que en un pub de Irwan, que está justo al final de la calle de la destilería, los Glacinome Arms, dirigidos por Alyn Evans, un gran personaje local, se enteraron de que el alambique aquel estaba a la venta. Así que llamaron a unos amigos, recaudaron el dinero, fueron juntándolo entre todos, lo compraron y pusieron una destilería. War era un almacén de vino, pero la cuestión importante era que tenía fuente de agua propia. El pueblo de Penderyn fue elegido debido a esto, a este suministro de agua de manantial natural que tenían ahí. Se instaló ahí el alambique único de cobre de una sola olla, diseñado por David Faraday, y ahí empezaron a producir. El día de San David de 2004 se lanzó el whisky Penderyn, en presencia del príncipe Carlos. Lo que intentaban hacer era poner su lengua, su cultura, su país y su whisky como parte de la conversación internacional. Y lo lograron. Se convirtieron en parte del diálogo mundial del whisky. Ganaron premios en todo el mundo. Y ahora todos empezaron a conocer la destilería de Gales, porque todos conocían escocesas, irlandesas. Lo que tenía que hacer Gales es sentarse en la mesa de los grandes. Y lo logró. Penderyn está hoy contando la historia galesa. La destilería está situada en el Parque Nacional de Brecon Beacons y es considerada la más pequeña del mundo. Obtiene el wash de la cerveza Brains y lo destila una única vez en un alambique con una columna rectificadora muy alta y con una olla de base. El whisky obtenido del único alambique que se dispone en la destilería tiene 91% de alcohol por volumen. Penderyn produce unas 85.000 botellas que se comercializan en 15 países aproximadamente, mucho a través de su página web. Está cada vez incrementando más su producción. Tienen muchas variedades y cada una con una particularidad. Pero en algún lugar aparece el dragón rojo, que es la bandera nacional de Gales y la insignia real de Gales, que lleva un lema: el dragón rojo inspira acción. Las variedades del Penderyn. Tenemos el Legend, que es un whisky puro de malta como todos, acabado en madeira, embotellado al 41% del volumen, 43% en los Estados Unidos. Tiene aromas a manzanas frescas, frutas cítricas y cremoso. Aparecen las pasas, es suave, pero las frutas secas se hacen sentir. Se siente la madera y esas pasas. Ganador de premios como casi todos los Penderyn. El Penderyn Madeira, que tiene, a diferencia de todos los otros, una botella muy particular, con unos bordes engrosados de vidrio a los costados, una especie de corte en su parte central, y una caja que no termina de serlo, sino que aparenta más una vitrina. El resto de las botellas son bastante parecidas a lo que acá tenemos como botellas de vino. Sin embargo, obviamente es otro tipo de producto y todo single malt.
Es una destilería que evidentemente toca algún tipo de fibra y llama la atención. El whisky Madeira es el estilo de la casa, el original de Penderyn, envejecido en barriles ex Bourbon y terminado en toneles de vino ex Madeira que resaltan un carácter dorado. Y este se embotella al 46% de volumen. Es complejo pero sutil, es afrutado pero firme. Se sienten las frutas tropicales, las pasas y la vainilla. El resultado es el de un proceso de envejecimiento en barricas de roble americano que anteriormente contuvieron Bourbon y refinado luego en barricas de Madeira. Y ahí es donde aparece el color dorado. Es un sabor que sigue hasta el final, con un final seco y equilibrado. El Penderyn Giraeth es uno de la serie Íconos de Gales. Se lanzó en diciembre de 2021, está el dragón en la botella, y conmemora justamente una palabra galesa, Giraeth, que tiene dificultad en la traducción. No se puede traducir al inglés de modo sencillo. Algunos dicen que es anhelo o nostalgia. Roy Noble, de la BBC, dijo que en realidad lo que significa esa palabra es un anhelo por tu patria, tu herencia y tu propio ser. Es floral, se siente el roble, la vainilla, las pasas, la manzana, la miel. Y también obtuvo premios. Hay una botella negra, rarísimo en el caso del whisky, con una etiqueta en blanco y negro. Rhiannon. Es el Sherrywood Grand Cru, también terminado al 46%. Es el séptimo de la serie de Íconos de Gales y celebra a Rhiannon, una poderosa hechicera y diosa del caballo de los antiguos cuentos populares galeses. Más recientemente, Rhiannon, este nombre, reapareció en una canción del mismo nombre de Fleetwood Mac. Podríamos escuchar un ratito, ¿no? Esa voz. Este whisky es dulce y especiado. También aparece la vainilla, los taninos de roble, frutos rojos. Hay una dulzura, hay como una cosa terciopelo, caramelo, es cremoso, higo, frutos rojos. Te vas más o menos imaginando, ¿no? Welsh Whisky. Acá la botella es la etiqueta como whisky antiguo. Whisky bien de principio del siglo XIX. El Royal Welsh Whisky. Este es ahumado, peated, Port Wood, o sea, final en Porto, y terminado al 43%. Es el sexto de la serie de Íconos de Gales y se lanzó en marzo de 2019 y conmemora la destilería de whisky galés original en Frongo, esa que cerró 100 años antes de que llegara la nueva destilería de Gales, Penderyn. Hay una película que cuenta la historia de este whisky. Después hay otro, el Bryn Terfel, que es un whisky de barril de Bourbon que termina al 41% y también es parte de los Íconos de Gales y es un tributo a Bryn Terfel, más específicamente a su papel favorito, Falstaff. Se trata de un tributo a este cantante de ópera galés y por eso el modo de su botella y su presentación es también teatral en su diseño. Tiene notas de miel, helado de vainilla, como si fueran pedacitos de banana. Es un budín.
y obviamente también recibió premios. That Try, botella completamente negra y apenas algunos dibujos en blanco, un rugbier. Este es acabado en turba, el 41%, y es un tributo al rugby. 2015 fue el año de la Copa Mundial de Rugby, allí, y entonces anunciaron el lanzamiento del cuarto en la serie de íconos de Wales, llamado simplemente That Try. Relata lo más destacado del partido que tuvo lugar el 27 de enero de 1973 en un Cardiff Arms Park abarrotado, cuando los babás anotaron lo que se considera el mejor partido jamás visto. La edición se presenta con un dibujo encargado especialmente a Gareth Edwards y en la botella negra, donde claramente se ve el rugby. Llegamos a una de las joyas de esta destilería, el whisky Dylan, el Penderyn Whisky Icon Dylan Thomas. También es parte de esta historia de Gales y de los íconos de Gales. Y en este caso, nada menos que quien le da nombre a Robert Zimmerman, a Bob Dylan. De él tomó su nombre. Este whisky se madura en una combinación de barriles de ex Bourbon y ex seco oloroso Jerez. Un whisky acabado en madera de Jerez al 41%. Es uno de los más pedidos de los íconos de Gales. Tiene sabor a bombón, a toffee cremoso y vainilla. Dylan nació en Gales en 1914, un chico precoz que a los 4 años ya recitaba de memoria Ricardo II de Shakespeare. La singularidad no solamente estaba en la memoria, sino también en su histrionismo. Cuando llega la guerra, Dylan Thomas quiere aislarse, además no podía combatir porque no era apto para hacerlo, y ahí empieza entonces su carrera radiofónica en 1939. Su histrionismo, su capacidad de actuar, lo llevó directamente al estrellato. Hizo alrededor de 200 grabaciones para la BBC y escribió el guión de al menos 5 películas. Para 2003, según los registros del Seguro Social, Dylan se había convertido en el 19º nombre de niño más popular en los Estados Unidos, justito debajo de James. Para los padres de muchos esos Dylan estadounidenses, el nombre probablemente venía del Beverly Hills 90210. Para los abuelos, quizá venía de Robert Zimmerman, pero para los anteriores, el Dylan era Dylan Thomas. La botella Independencia es una botella transparente, se ve su color ámbar, dorado, y la etiqueta es blanca, clásica. Es el segundo de los íconos de Gales. Y se llama Independencia porque conmemora la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Uno dice, ¿Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver? Pues Thomas Jefferson, quien se convirtió en uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos, tenía justamente raíces galesas. El Red Flag también es de botella transparente, en este caso etiqueta negra, en blanco y negro, y solo se ve la bandera roja. Whisky acabado en madera al 41%. Y esta es la primera edición de la serie de íconos de Gales y conmemora la primera vez que se izó una bandera roja como símbolo de protesta social. Esto fue durante el Martyr Rising en 1831, que terminó con la ejecución del minero Dick Penderyn, también conocido como Richard Lewis. Sabor a manzanas y frutas cítricas se entremezclan con el dulzor cremoso, las pasas y la frescura. También hay versiones que son de single cask. Por ejemplo, el Penderyn Ruby Port Barrel, que justamente se maduró en barril ex Bourbon durante 5 años, y ese barril contenía solo para 260 botellas, una exclusividad. La edición limitada de lote pequeño ex Rye, que en este caso era un whisky destilado 2 veces
antes de la maduración en barricas de ex centeno de Jack Daniels, el Rye. Y en este caso, únicas 2050 botellas al 50% de volumen. El whisky siempre nos lleva a la historia, nos permite conocer un poquito más, nos permite mirar por un agujerito una historia mucho más grande que un vaso. En este caso, nos metimos con un whisky muy particular de un país que es, como ellos dicen, casi secreto, la cuna celta, el lugar de la magia, las historias y los dragones. Fue una realización de La Patriada Producciones.